Advertencia, lo que está por narrarse fue un hecho verdadero, 100% real. Hace unas semanas, unos amigos usuarios de YouTube y yo, teníamos planeado hacer un gran creepypasta, pero un creepypasta que de verdad dará miedo, y sé que quedará marcado. Después de unos días de planeación, reunimos ideas, pero no nos sentimos seguros de lo que teníamos, fue ahí que decidimos, buscar a un creepypastero experto. Después de checar vídeo tras vídeo, vimos unos creepypastas muy crudos, todos eran del mismo autor. Decidimos contactarlo, a los pocos minutos de enviarle un mensaje, nos respondió. El mensaje decía: con gusto, me encantaría formar parte de su proyecto, muchos lo han intentado. Pero nadie lo ha terminado. Respóndanme. Nosotros no entendíamos lo que quería decir, pero al igual le pedimos su ayuda. A los primeros días, no lo veíamos, hasta que por fin terminamos, y nos dijo que él haría el vídeo, y que nos invitaba a su casa, para verlo por primera vez. Nosotros nos sentimos muy incómodos, ya que nunca lo habíamos visto, y no lo conocíamos bien. Pero nuestro afán, de hacer un creepypasta nos ganó. Nos dio su dirección, y nos dijo la hora en que deberíamos ir. Nos tardamos un poco, ya que no encontrábamos su casa. Después de un largo camino, llegamos a la casa, pero desde afuera se veía muy bien, con un gran jardín, la casa muy cuidada y de 4 pisos. En ese momento, decidimos levantar nuestras sospechas de desconfianza. Ahora veo que ese fue nuestro error. Cuando tocamos la puerta, en ese mismo instante abrió. Se veía que nos estaba esperando. Al momento de pasar, lo vimos, y se veía que parecía una buena persona. Le preguntamos cuántos años tenía, pero dijo que nos lo diría después. Eran las 9 de la noche en punto, cuando vimos el creepypasta. Después de acabarlo de ver, de verdad lo felicitamos, ya que se vio que hizo un buen trabajo con los efectos. Aunque nosotros lo escribimos, admitimos que de verdad nos dio escalofrío, sentíamos que le había puesto algo más, ignoramos eso, después le preguntamos su nombre, pero después de un rato de guardar silencio, nos dijo: me llaman de muchas llenas. Nosotros no entendíamos por qué cada vez que le preguntábamos de su vida, o sea, su nombre, su edad, su familia, etc., nos cortaba la conversación o se quedaba callado. En ese momento sentíamos que algo andaba mal, el reloj daba 9:45, y dijimos que nos teníamos que ir. Él no dijo nada y nosotros fuimos hacia la puerta. Cuando volteamos, él ya estaba esperándonos en la salida, nos asustamos y le preguntamos qué pasaba, en eso él volteó hacia nosotros, pero ahora tenía la cara diferente. La tenía así como Zalgo. Entonces decidimos salir corriendo por una ventana, pero cuando quisimos salir, de repente, había tablas en las ventanas. Nosotros nos congelamos, y en un parpadeo toda la casa había cambiado, ya no había muebles. Ni piso, ni tapete, solo paredes. Todo el lugar estaba oscuro y completamente cerrado, no encontrábamos una puerta o venta, para poder saltar. En ese instante, sentimos un cambio en la temperatura, y un susurro en nuestras espaldas. La voz decía: ¿quieren saber lo que de verdad es un creepypasta? ¿Quieren saber qué se siente, ser parte del miedo? Nosotros empezamos a gritar ayuda, pero se notaba que nuestros gritos no pasaban de los muros. Nosotros usábamos los celulares para poder ver, y lo extraño era que el reloj decía 4 de la tarde. Seguimos viendo el reloj y parecía que las horas eran segundos, todo se movía muy rápido. Nos empezó a salir sangre de la nariz, y todos nos quedamos sin fuerza. No podíamos ni siquiera pararnos del suelo. Como uno de mis amigos tenía problemas del corazón, vimos que se empezaba a mover violentamente. Se paró y con un tono de voz diferente dijo: ¿quién sigue? Sentíamos que nos faltaba el aire, en ese momento del susto, yo quedé inconsciente. Al despertar estaba en la camilla de una ambulancia, y había patrullas alrededor de la casa. Y solo veía a 4 de mis amigos, entonces le pregunté a un oficial, que qué estaba pasando, me dijo que nos encontraron tirados en el jardín de la casa. Y que nuestros padres habían levantado un aviso de búsqueda, ya que teníamos 3 días de desaparecidos. Quedé completamente en shock, y fue cuando dije: ¿en dónde están los demás de mis amigos? El policía preguntó que de qué hablaba. Le contesté que éramos 8 en total. El policía me dijo que solo habíamos 5 nada más. En ese momento el policía dio una orden para entrar con otros a buscar a los que faltaban.
Un momento antes que entraran, en la ventana del segundo piso, apareció una persona, con los 3 chavos que faltaban atrás de él. Echó una sonrisa, y riendo dijo: «Adiós». La casa se empezó a incendiar sola, y explotó. Los policías no sabían qué pasaba. En ese momento llegaron nuestros padres, y los papás de los chavos que faltaban, preguntaron en dónde estaban. El oficial les contó todo, y ellos empezaron a llorar. Pasaron 2 días después de eso, cuando decidimos investigar la dirección de esa casa. Lo que encontramos nos dejó plasmados, ya que la historia decía que era donde vivía un matrimonio con un hijo y el hermano de uno de los esposos. La mujer tenía 43 años, el hombre tenía 42, el hermano tenía 35, y el hijo era un joven de 28 años. Decía que el joven era un adicto al internet, y que no tenía vida social, puesto que él nunca deseaba de su vida personal, ni se le veía con nadie. Era un psicópata, que resultó asesino, y mató a toda su familia y después él se suicidó. Comparamos sus creepypastas con sus asesinatos, y resultó que toda era igual. Cada una de sus historias, era exactamente lo que había hecho. Mencionaba que llevaba 2 años muerto. Fuimos a la estación de policía y le dimos la información de los creepypastas. Simplemente dijeron que no hacía falta, ya que el caso se había cerrado, incluso también el de nuestros amigos. Nosotros ya no podíamos hacer nada. Y ahora yo vengo con ustedes a narrarles este suceso, que por desgracia nos pasó a nosotros. Hace 2 días, vimos que el usuario del que había muerto, había subido un vídeo. Por instinto nosotros lo abrimos, cuando lo escuchamos nos quedamos sin aliento. Ya que lo que narraba, era lo que nos pasó esa misma noche. Intentamos buscar la cuenta ayer, pero no nos aparecía nada. Se dice que hace una cuenta diferente y, nada más sube un creepypasta. Nosotros, todavía no podemos olvidar aquel suceso, donde murieron 3 jóvenes inocentes, y que nos marcará la vida para siempre. Jajajajejejeje amigos míos, espero que hayan disfrutado la historia. Hice esto ya que mi primer creepypasta tiene muchos errores y decidí ponerle más sabrosura, jejeje. Bueno youtuberos, si les gustó denle manita arriba y suscríbanse para más xdxdxdxdd. Comenten sus opiniones o mis errores. Se despide Hudson Avaler 0598, hasta la próxima.